¡Suelta el control, Julián! El sistema ha vuelto. Zumbido digital de las pantallas táctiles y el siseo casi imperceptible del aire acondicionado. Julián permanecía de pie frente al ventanal de cristal blindado, observando cómo la tormenta eléctrica devoraba los rascacielos de la ciudad. A sus 34 años, controlaba el fondo de inversión más agresivo del hemisferio, una máquina algorítmica capaz de quebrar economías locales en cuestión de milisegundos. En su muñeca brillaba un cronógrafo de titanio. En su mente, la certeza absoluta de que el mundo se dividía estrictamente entre depredadores y presas. No creía en el azar, ni en la suerte, y mucho menos en los milagros. Para Julián, la realidad era una ecuación matemática perfectamente optimizada. Sin embargo, el destino tiene una forma muy particular de hackear los sistemas más seguros. A pocos metros de él, arrodillado junto a las enormes macetas de la recepción, se encontraba don Elías. Con el uniforme gris impecable de la empresa de limpieza y las manos curtidas por décadas de trabajo pesado, el anciano recortaba con parsimonia las hojas secas de un bonsái milenario. Don Elías era invisible para el 99% de los ejecutivos que transitaban ese pasillo a diario, pero él poseía una cualidad que el dinero no podía comprar, una capacidad de observación quirúrgica. Había visto caer imperios financieros desde su humilde posición, reconociendo el patrón exacto de la arrogancia humana justo antes del colapso. De pronto, un destello carmesí parpadeó en los monitores principales de la oficina. Las luces del techo vacilaron de golpe, sumiendo el lugar en una penumbra irreal rota solo por el fulgor de las pantallas de emergencia. El sistema automatizado de la torre emitió un pitido grave y monótono. Un ataque informático sin precedentes, un colapso en cadena de los servidores globales, estaba congelando los mercados en tiempo real. En la pantalla de Julián, las cifras comenzaron a teñirse de un rojo sangriento, perdiendo millones de dólares por segundo. El pánico, esa variable que el algoritmo de Julián jamás había contemplado, se materializó en su pecho como un frío repentino. Sus dedos golpeaban el teclado con desesperación, pero el sistema no respondía. El software estaba completamente encriptado por una firma digital desconocida. Fue en ese instante de caos absoluto cuando don Elías, sin soltar sus tijeras de podar, se puso de pie lentamente. Su mirada no reflejaba el miedo que paralizaba al joven magnate, sino una profunda y severa lucidez. Sabía perfectamente que lo que estaba ocurriendo en esa pantalla no era un simple virus informático, sino el inicio de una transformación irreversible, un ajuste de cuentas global que cambiaría las reglas del juego para siempre. Julián, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el desastre digital, sintió la presencia del anciano a su lado. Por primera vez en su vida, el poderoso empresario se descubrió indefenso, buscando respuestas en el eslabón más inesperado de la cadena. El aire en la habitación se volvió extrañamente pesado, casi eléctrico. El anciano dio un paso al frente, fijando sus ojos cansados pero intensos en los del joven ejecutivo. La tormenta exterior pareció detenerse en seco, suspendida en un instante eterno de tensión absoluta. Don Elías levantó una mano, señalando la gigantesca pantalla donde el último vestigio de la fortuna de Julián parpadeaba antes de borrarse por completo. La verdad estaba a punto de ser revelada, y el verdadero valor de ambos hombres se mediría no por lo que poseían, sino por lo que estaban dispuestos a sacrificar en la oscuridad que se avecinaba. No busque en la máquina lo que solo se puede encontrar en la tierra, muchacho. La voz de don Elías resonó con una profundidad que pareció hacer vibrar los cristales del piso 40. No era la voz sumisa de un empleado de mantenimiento, era el tono firme de quien ha caminado por el fuego y conoce el peso exacto de las cenizas. Julián se giró, con el rostro desencajado y una gota de sudor frío recorriéndole la sien. En la pantalla principal, los gráficos de rendimiento financiero se habían plano por completo, dejando un rastro de líneas horizontales de un color gris muerto. La fortuna digital del fondo de inversión se había evaporado. El joven ejecutivo abrió la boca para exigirle que se retirara, para gritarle que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Había algo en la postura del anciano, en la absoluta calma de sus hombros caídos pero firmes, que imponía un respeto magnético y aterrador. Don Elías caminó sin prisa hacia el escritorio de caoba. Con una parsimonia que contrastaba violentamente con el caos del entorno, dejó las tijeras de podar sobre la superficie pulida.
Luego, introdujo la mano en el bolsillo de su uniforme gris y extrajo un objeto que Julián jamás habría esperado ver en ese santuario de la alta tecnología, un viejo cuaderno de cuero gastado, atado con una cuerda de cáñamo deshilachada. Las páginas sobresalían, amarillentas y devoradas por el tiempo, cubiertas de anotaciones hechas a mano con tinta sepia. Durante 30 años he limpiado el polvo de estos escritorios, continuó el anciano, deslizando el cuaderno sobre la mesa hasta que tocó el borde del teclado inútil de Julián. He visto pasar a docenas de jóvenes como usted, todos con la misma mirada brillante, todos creyendo que las pantallas son ventanas al futuro, cuando en realidad solo son espejos que reflejan su propia ambición. Ustedes llaman a esto un ataque informático, un colapso del sistema. Yo lo llamo el inevitable regreso al origen. Julián, impulsado por una mezcla de desesperación y una curiosidad magnética, extendió la mano y tocó la cubierta de cuero. Al abrir la primera página, sus ojos se abrieron con estupefacción. No eran simples notas de limpieza ni memorias de un anciano. Las páginas contenían diagramas de flujos de capital idénticos a los algoritmos que él mismo había diseñado, pero fechados en la década de los 90. Mapas de redes de servidores, códigos analógicos escritos a mano y, en el centro de un esquema complejo, el logotipo original de la corporación fundadora de la Torre, una empresa tecnológica que supuestamente había desaparecido en el crack del año 2000. ¿Qué es esto?, susurró Julián, con la voz rota. Estos son los cimientos del protocolo de seguridad que acabamos de perder. Nadie fuera del Consejo de Administración tiene acceso a estos planos estructurales de datos. ¿Quién es usted realmente, Elías? El anciano esbozó una sonrisa melancólica, una mueca cargada de una sabiduría antigua y dolorosa. Se acercó al ventanal, donde los relámpagos de la tormenta recortaban su silueta contra el cielo nocturno. La luz de los rayos iluminaba de forma intermitente las cicatrices de sus manos que claramente no solo habían sostenido escobas y herramientas de jardín, sino que alguna vez habían tecleado las primeras líneas de código de la infraestructura misma de la ciudad. Yo estuve aquí cuando el primer ladrillo de esta torre fue colocado, muchacho. Y también estuve allí cuando decidieron que el alma humana era una variable prescindible en sus ecuaciones de mercado. Este cuaderno no es un registro del pasado, es la llave de contingencia que ustedes enterraron bajo toneladas de soberbia. El software que hoy ha tomado el control del mundo no es un virus enemigo. Es una inteligencia latente que nosotros mismos creamos para protegernos del peor enemigo de la humanidad, la avaricia desmedida. Y ha despertado porque el equilibrio se ha roto por completo. Julián sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. El hombre al que había ignorado durante meses, el anciano al que apenas miraba al pasar, era el arquitecto original del sistema que ahora lo había destruido. La tormenta exterior arreció con una furia renovada, y un trueno ensordecedor hizo temblar los cimientos del rascacielos. Las pantallas de emergencia, de repente, cambiaron de color, pasando del rojo sangre a un blanco puro y cegador. Un único mensaje comenzó a escribirse en el centro del monitor principal, letra por letra, con el mismo formato analógico que contenía el cuaderno del anciano. El parpadeo blanco del monitor principal proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de la oficina, transformando el despacho de lujo en una especie de templo tecnológico abandonado. Julián se aproximó a la pantalla, con la mirada fija en los caracteres que se materializaban con una lentitud casi ceremonial. El mensaje no contenía amenazas de secuestro de datos ni demandas de rescate en criptomonedas. Eran solo 3 líneas de texto analógico que destrozaron la poca compostura que le quedaba al joven empresario. Protocolo Génesis activo. Fase de depuración en curso. 42% se requiere la llave biométrica original para detener el borrado. Julián leyó el texto 2 veces, sintiendo como el pulso le latía con fuerza en los oídos. Miró el cuaderno de cuero que aún sostenía entre sus manos y luego clavó los ojos en don Elías, quien permanecía inmóvil frente al ventanal, contemplando la tormenta con una serenidad mística. Todo encajaba de una forma brutal y perfecta. La crisis global no era un ataque externo, era un mecanismo de autodestrucción diseñado décadas atrás por el propio anciano para resetear el sistema si éste llegaba a corromperse de manera irreversible. Usted puede detener esto, dijo Julián, dando un paso hacia él, con la voz temblando por una mezcla de rabia y súplica. Esa llave biométrica de la que habla el sistema, son sus huellas, es su acceso.
Don Elías, si la depuración llega al 100%, los registros de propiedad, las cuentas bancarias, los fondos de pensiones de millones de personas, todo desaparecerá. El mundo se sumirá en el caos absoluto en menos de una hora. El anciano se giró lentamente. La luz de un relámpago iluminó su rostro cansado, revelando una determinación inquebrantable en sus ojos oscuros. El caos ya existe, Julián, respondió don Elías con voz pausada pero contundente. Solo que antes estaba oculto detrás de sus elegantes gráficos de rendimiento y sus trajes a medida. Lo que usted teme perder no es el bienestar de la gente, lo que teme perder es el control. El sistema que yo ayudé a construir tenía como objetivo conectar a la humanidad, no esclavizarla bajo el yugo de algoritmos que deciden quién come y quién muere de hambre según el movimiento de una divisa. La depuración no es el fin del mundo, es el barbecho de la tierra antes de una nueva siembra. Es una locura, gritó Julián, perdiendo los estribos y golpeando la mesa de caoba. No tiene derecho a decidir el destino de la civilización desde este piso. Hay vidas en juego, hospitales que dependen de la red, suministros de energía. Si destruye la economía, destruirá a las personas que dice querer proteger. Don Elías guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Caminó hacia el escritorio, tomó las viejas tijeras de podar y miró fijamente el bonsái que había estado cuidando minutos antes. Cuando una rama se pudre y amenaza la vida del árbol entero, no se la decora, Julián. Se la corta de raíz, por mucho que duela, el anciano suspiró y por primera vez se asomó un destello de profunda tristeza en su mirada. Sin embargo, tiene razón en algo. Las personas inocentes no deben pagar por la soberbia de los depredadores. Pero yo ya no tengo el poder para detener esto solo. La llave biométrica requiere una confirmación doble. El sistema fue programado para exigir el consentimiento del creador original y de la generación presente que heredó la máquina. Julián se quedó helado. Comprendió el significado oculto de las palabras del anciano. El destino de la infraestructura global no dependía de un milagro tecnológico, sino de un pacto forzoso entre dos mundos opuestos, el viejo arquitecto que lo había abandonado todo por principios, y el joven tiburón financiero que lo poseía todo excepto escrúpulos. Para salvar el sistema, Julián tendría que demostrar que comprendía el verdadero valor de lo que estaba defendiendo, y don Elías tendría que confiar en el hombre que representaba todo lo que él odiaba. El monitor emitió un pitido doble, mucho más agudo y urgente que los anteriores. El porcentaje en la pantalla cambió de color, tornándose de un amarillo ámbar parpadeante. El tiempo de la teoría había terminado, la realidad exigía una acción inmediata en el epicentro del colapso. Fase de depuración en curso, 78%. El temporizador parpadeaba en las pantallas del hueco del ascensor, que ahora permanecía muerto y oscuro. Con los sistemas electrónicos fuera de servicio, la única vía de escape hacia las profundidades de la torre era la escalera de emergencia, un cilindro interminable de hormigón armado y metal que resonaba con el eco de los truenos exteriores. Julián descendía los peldaños de 3 en 3, con la corbata desanudada y el cuaderno de cuero de don Elías apretado contra el pecho. Detrás de él, con un ritmo asombrosamente constante para su edad, el anciano bajaba sin pronunciar una sola palabra, guiándose por el instinto de quien conoce cada centímetro de las entrañas del edificio. El aire en el pozo de la escalera se volvía más denso y cálido a medida que se aproximaban a los sótanos. Ya no se escuchaba el zumbido de los servidores de alta velocidad, sino el rugido ronco de los generadores hidráulicos de reserva que intentaban bombear energía a los sistemas críticos. Para Julián, cada escalón descendido era un desaprendizaje forzado. Toda su vida había luchado por subir, por alcanzar la cima del rascacielos donde el mundo parecía pequeño e insignificante, y ahora, la única salvación se encontraba en el subsuelo más oscuro y olvidado. Al llegar al sótano 4, don Elías empujó una pesada puerta de acero reforzada. El paisaje cambió por completo. Atrás quedaron las oficinas de lujo, la caoba y los cristales blindados. Frente a ellos se abría el búnker original de la torre, una reliquia arquitectónica de la Guerra Fría reconvertida en el nodo central de fibra óptica de la ciudad. En el centro de la sala, rodeado por una jaula de Faraday, se alzaba el servidor maestro, una estructura cilíndrica de metal negro que no pertenecía a la era de la computación cuántica, sino a los tiempos de la ingeniería militar analógica. El núcleo del protocolo Génesis, dijo don Elías, su voz compitiendo con el zumbido de los extractores de aire. No está conectado a Internet, Julián. Por eso sus ingenieros no pudieron encontrar el fallo desde la nube. El pulso se originó aquí abajo,
programado para ejecutarse mediante un reloj de cuarzo independiente cuando las transacciones del mercado global superaran el límite de la sostenibilidad humana. Julián se acercó a la consola central. El panel de control consistía en una serie de interruptores mecánicos y una pequeña pantalla de fósforo verde, idéntica a las que aparecían en los diagramas del cuaderno. En el centro del panel destacaban dos placas de cobre pulido con la silueta de una mano grabada en cada una. La distancia entre ambas placas obligaba a que dos personas distintas operaran el mecanismo al mismo tiempo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Julián, sintiendo como la adrenalina bloqueaba cualquier rastro de fatiga. El sistema comprobará el pulso electromagnético de nuestras manos y el patrón capilar, explicó el anciano, colocándose al lado izquierdo de la consola. Pero no es un simple escáner de seguridad. El software mide la resistencia galvánica de la piel, la cual cambia según los niveles de estrés y la frecuencia cardíaca. Si intentamos engañarlo, si hay un solo rastro de traición o codicia en nuestras intenciones, el proceso se acelerará instantáneamente al 100%. El algoritmo exige una sincronización absoluta basada en la verdad. Julián miró la placa de cobre que le correspondía. Sus manos, que solo habían firmado contratos millonarios y tecleado órdenes de compra destructivas, temblaban visiblemente. Miró a don Elías. El rostro del anciano estaba sereno, pero sus ojos reflejaban el cansancio de toda una vida custodiando un secreto demasiado pesado para un solo hombre. El joven ejecutivo comprendió que este no era el final de una crisis financiera, sino el juicio final de su propia existencia. Tenía que vaciar su mente de ambición, olvidar el valor de las acciones y concentrarse únicamente en el peso de las vidas que dependían de ese único segundo de conexión. Fase de depuración en curso, 95%. El monitor de fósforo verde emitió un zumbido agudo, alertando de que el borrado definitivo de los servidores globales estaba a punto de volverse irreversible. Las luces del búnker comenzaron a parpadear con violencia, amenazando con apagarse para siempre y sepultarlos en la oscuridad absoluta del subsuelo. Los dos hombres levantaron las manos al unísono, suspendiendo sus palmas a escasos milímetros del metal frío. El destino de la civilización digital pendía de un hilo invisible, atrapado en el espacio que separaba el pasado del presente, listos para unirse en un último y desesperado acto de fe. El dígito verde parpadeó en la pantalla de fósforo con la frialdad de una sentencia de muerte. El búnker entero vibró cuando el servidor maestro emitió un zumbido sordo, acumulando la energía necesaria para enviar el pulso electromagnético definitivo que borraría la memoria financiera del planeta. No quedaba tiempo para dudar. No había espacio para el miedo. Ahora, exclamó don Elías. Al unísono, las dos palmas descendieron sobre las placas de cobre. Al tacto, el metal no estaba frío, sino extrañamente cálido, como si canalizara la corriente viva de la torre entera. En el instante en que la piel de Julián tocó la superficie, una sacudida eléctrica recorrió su brazo, disparando su ritmo cardíaco. Los monitores analógicos de la consola comenzaron a registrar las lecturas. Dos líneas de ondas sinusoidales en la pantalla de fósforo verde empezaron a cruzarse, buscando un punto de equilibrio. La línea de don Elías era un trazo firme, pausado y rítmico. La de Julián, un zigzag caótico que reflejaba el pánico y la ambición que aún luchaban en su interior. Error de sincronización. Conductividad inestable. El sistema emitió una alarma acústica intermitente que taladró los oídos de Julián. El porcentaje de depuración comenzó a oscilar peligrosamente hacia el 100%. El algoritmo detectaba la resistencia galvánica del joven empresario. Su cuerpo estaba respondiendo como el de un depredador acorralado, intentando forzar la máquina en lugar de entenderla. Suelte el control, Julián, le gritó el anciano por encima del estruendo de los generadores. Deje de calcular las pérdidas. Deje de pensar en el día de mañana. Si no acepta el vacío ahora mismo, el vacío nos devorará a todos. Mire la tormenta, mire la tierra, recuerde quién era antes de entrar a esta torre. Julián cerró los ojos con fuerza. El sudor le empapaba la frente. En su mente, las cifras de las pantallas del piso 40 comenzaron a desvanecerse, sustituidas por los recuerdos enterrados de su infancia, el olor de las manos de su propio abuelo, el esfuerzo real de construir algo con madera y sudor, el valor de las cosas antes de recibir un precio digital. Respiró hondo, exhalando el aire caliente del búnker, y dejó que sus hombros cayeran, imitando la postura que le había visto al anciano al inicio de la noche. Se obligó a aceptar la posibilidad de perderlo todo. En ese milisegundo de rendición
absoluta, la línea caótica de la pantalla verde se suavizó. Las dos ondas, la del viejo arquitecto y la del joven heredero, se superpusieron a la perfección, fundiéndose en una única señal armónica. Autenticación biométrica completa. Convenio de generaciones comprobado. Protocolo Génesis, abortado. Un silencio sepulcral, espeso y repentino, cayó sobre el búnker. Los extractores de aire se detuvieron gradualmente y el zumbido del servidor maestro decreció hasta convertirse en un ronroneo inofensivo. En la pantalla, el fatídico 99% desapareció, siendo reemplazado por una sola palabra en texto claro: sistema reiniciado. Modo equilibrio activo. Las luces de emergencia de la sala se apagaron, dando paso a los fluorescentes blancos convencionales que parpadearon hasta encenderse por completo. Julián apartó la mano de la placa de cobre, le temblaba el brazo entero y sentía los dedos entumecidos, pero una extraña sensación de ligereza le recorría el pecho. Miró a don Elías. El anciano ya había retirado su mano y contemplaba la consola con una sonrisa apacible. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora, pero sus ojos brillaban con la satisfacción del deber cumplido. «Lo logramos», susurró Julián, dejándose caer de rodillas contra el suelo de hormigón, exhausto. El sistema ha vuelto. Las cuentas, los mercados, todo está a salvo. No todo, muchacho, corrigió don Elías con suavidad, guardando el viejo cuaderno de cuero de nuevo en el bolsillo de su uniforme gris. El sistema ha vuelto, pero las reglas han cambiado. El protocolo Génesis no se destruye, solo se repliega. A partir de mañana, el algoritmo penalizará automáticamente cada transacción que no esté respaldada por un valor real y humano. Los mercados seguirán funcionando, pero los depredadores ya no podrán esconderse detrás de la nube. El anciano caminó hacia la puerta de acero, deteniéndose un instante antes de cruzar el umbral para mirar por última vez al joven ejecutivo, quien seguía sentado en el suelo, contemplando sus propias manos como si las viera por primera vez. Mañana por la mañana, los teléfonos volverán a sonar en el piso 40, Julián. Los inversores exigirán respuestas y los mercados buscarán un culpable. La verdadera pregunta no es si el mundo se ha salvado, sino qué clase de hombre subirá mañana en ese ascensor. Sin esperar una respuesta, don Elías cruzó la puerta de emergencia, perdiéndose en la penumbra del pozo de la escalera. Julián se quedó solo en el búnker, escuchando el eco lejano de la tormenta que finalmente comenzaba a retirarse de la ciudad, sabiendo con absoluta certeza que la transformación ya era irreversible y que el verdadero juego acababa de comenzar.